Digamos, yo creo que el aparato político del conurbano cumple un rol de doble faz. Por un lado, te ofrece disciplina para procesos de, llamale el nombre que quieras, calificarlo como quieras. Control territorial. Sí, pero te ofrece la disciplina necesaria para que vos hagas una reforma económica del tipo que quieras. ¿No es cierto? La convertibilidad. La convertibilidad fue posible con todo lo que tuvo de creación de desempleo, etcétera, porque estaba Duhalde controlando ese aparato político. Fondo del conurbano mediante, ¿no? También, Duhalde por apoya a cambio de financiamiento. Antes de ser gobernador pide la plata. Pide. Muy mal manejada. Sí. Muy mal manejada. Manejada de manera cómica, te diría. Carpinetti, ¿no? Carpinetti era el jefe del... Pero se repartían en asados, se licitaban según la lealtad política que ofrecía cada intendente, te daban la plata y te volvías el domingo a festejar que te habían dado la plata. Pero saquemos eso de lado. Al mismo tiempo que ese aparato político te ofrece el orden, te da un orden para que puedas llevar adelante tu política económica. Cuando esa política económica llega a determinado nivel de conflicto, es el que te limita, como lo limitó a Duhalde a Menem y le dijo, si querés seguir adelante, y a mí me interesa mucho contar eso en el libro, el juego Duhalde-Alfonsín como limitadores de la convertibilidad mucho antes del 2000. Eso está muy claro en el libro. Bueno, creo que es el drama que tiene hoy Cristina. Sí. ¿Con quién? Con ella misma. Con ella misma. Con ella misma. Vos sostenés que Cristina... Yo creo que Cristina está entre darle un sistema de orden a Massa para que haga un ajuste destartalado, lo que estamos viendo, que no cierra por ningún lado, con un fondo que se hace el fondo y tampoco está en el fondo, digamos, toda una ficción, una especie de parodia de algo, y creo que por eso no elige candidato, y creo que por eso ella no quiere ser candidata, porque tiene una duda radical, tiene una duda muy importante de hasta qué punto se separa de ese proceso y hasta qué punto le ofrece orden. Porque si Cristina tuviera esto resuelto en la cabeza, como a lo mejor lo tiene mucho más resuelto me parece su hijo, el ministro sería Augusto Costa o Axel Kicillof, no sería Massa. Ahora, Massa es ministro con el apoyo de Cristina, tácito, a regañadientes, sin foto, no aparezcas por acá, pero te banco. Esto que está diciendo Carlos, ¿no supone entonces que el endeudamiento que contrae Macri con el Fondo Monetario Internacional es una operación de tipo jurídico-política, no solo económica, que en realidad revierte la idea de que estamos todavía en el 2001, en el sentido de que el conurbano y la provincia de Buenos Aires seguirían imponiéndole su agenda a todo el país, porque ahora la agenda le impone el fondo, o sea, la operación de Macri de contraer esa deuda y de transferencia de poderes soberanos. Alguien te podría decir, el mayor aporte de Macri, te lo pongo en términos macristas, el mayor aporte de Macri al combate al populismo fue haber metido al fondo en la Argentina. Por eso, exacto. Ahora, es lo que dice Nicolás Dujovne, ¿no? Públicamente. Bueno, por ejemplo. Entonces, quiero ver, voy a ir a un hecho muy pequeño, microscópico, que para mí es una reducción a escala de cosas que pueden venir. Rodríguez Larreta. Ustedes miran la cuenta de Twitter de Rodríguez Larreta durante los apagones de acá de la ciudad de Buenos Aires, los cortes de luz de hace semanas, y era todo la crítica a la política energética del kirchnerismo y que no les dieron tarifa y que no hay reglas de juego, hasta que le pegaron un grito en el bar británico. Volvió a su casa y le metió una denuncia penal a Edesur. ¿Por qué me interesa este episodio? Que en sí mismo no es tan relevante, salvo que uno sea Edesur. Porque quiero ver hasta dónde ese discurso reformista no se encuentra de nuevo con la pared del conurbano, que sería el grito del bar británico. No sé si sí, tenés una idea de lucha de clases entre el conurbano y una burguesía argentina que delega en el fondo su incapacidad de disciplinar esa situación. No sé si es una lucha de clases, porque en el conurbano incluyo también todos los empresarios subsidiados que se llevan una plusvalía extraordinaria que están en el conurbano, ¿eh? Carlos, en este punto, digamos, no es un problema de pobres y ricos, es un problema de dos formas de economía. Por eso vuelvo a la idea original que vos planteaste, que observaste, de la que no hablamos. Yo creo que hay una especie, lo voy a decir, sabemos que me estoy equivocando, que es una mentira, pero exagerando, hay una especie de determinación territorial de los proyectos político-económicos. Exacto. Digamos, Menem pudo abrir todo lo que quiso porque venía de La Rioja.
Cafiero no hubiera podido hacer eso. ¿Por qué? Porque era amigo de Lorenzo Miguel, porque se crió subsidiado por... hizo política, y además porque vivís en una geografía que Massa, por ejemplo, Massa, que es una especie de Duhalde 2.0, se cría, él es de San Martín, vive su vida en Tigre, y se cría en un contexto donde su principal objetivo es que eso no estalle. Y puede estallar por China. Hay algo ahí en lo territorial, porque, a ver, las dos hegemonías del peronismo que emergieron del 84 aparte son de dos provincias chicas, y en el caso en el caso de Santa Cruz estamos hablando de una provincia que en ese momento tenía 220.000 habitantes, casi subpoblada, digamos, casi el tamaño de un barrio porteño. Sí. ¿Hay algo ahí, digamos, en el modo de conducir? A mí me fascina mirar a Kirchner, ¿no? Sí. Porque a mí me resulta no solo interesante, sino simpatiquísimo. Porque, Néstor Kirchner. Sí, Néstor Kirchner, porque le veo el alma de... Casi una relación infantil con el poder. Vino desde esa provincia de 200.000 personas. Con Río Gallegos, un viento, el edificio más alto, 3 pisos. Hay que atar la puerta del auto con cadena para que no se te vuele. Viene de esa geografía despiadada. Yo creo que Kirchner, no sé cuál era la relación real de Kirchner con los 70. De lo que estoy seguro es que fue un lector impecable de los 90. Vio que de ahí venía el problema, de que ahí se lo llevaron puesto a Menem de manera incruenta, a Duhalde, a Rodríguez Sá, Duhalde por Costequi y Santillán, a De la Rúa, digamos. Este es el tema, dice Kirchner. Y además se fascina demográficamente con el conurbano. Es lo primero que aborda. Lo primero. A ver, yo cuento ahí que la noche en que termina el día del 25 de mayo de 2003 y están fusilados todos, porque ese día ya el presidente empieza la presidencia cansado de la cantidad de gente que tiene que recibir, delegaciones extranjeras, de 3 discursos. Y lo va a ver fusilado esa noche a su despacho debido. Y Néstor, con esa dulzura que lo caracterizaba, le dice: ¿y vos qué vas a hacer mañana? A ver, ¿qué vas a hacer? Dice: ¿cómo que voy a hacer? Me levanto y voy a ver a Balestrini y a Curto. ¿Qué vas a hacer con Balestrini y Curto? ¿Cómo? ¿Buscar gobernabilidad? Es decir, ¿qué vas a hacer mañana? Mañana empiezo a sacarle poder a Duhalde. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué otra cosa hay para hacer? Y conquistar eso. Y lo hicieron. Y esta es la idea de que finalmente se reconecta el conurbano con la nación, arrastrando al resto, no sé si en detrimento del resto, pero arrastrando al resto. Ahora, de todas maneras... Además, con la reforma del 94, el peso electoral del conurbano es absolutamente determinante, ¿no? Con el fin del colegio electoral, ¿no? Yo creo que simbólicamente sí, en la práctica no, porque me parece que... Yo creo que el colegio electoral se elimina muy impulsado porque le habían robado a la banca de la Rúa, pero me cuesta pensar que en la práctica se pudiera, hoy, en el siglo XXI, usar el colegio electoral para que llegue a la presidencia alguien que no fue votado. Esto no es Estados Unidos, donde eso puede pasar. Digamos que en la elección indirecta se traiciona. Eduardo Vaca, ¿no? Es el acuerdo Vaca. Eduardo Vaca. PJ Capital con y la María Julia. A nombrar a María Julia Alzogaray. Ahora, esta territorialidad, o sea, el conurbano es un territorio, no es una clase social, porque hay también empresarios que están en la informalidad. Saborido dice, en el conurbano hay gente que vive en departamentos que miran al río y comen sushi. Claro. En Quilmes. Exacto. ¿No? De todas maneras, yo insisto. Importa esto, porque el fenómeno del conurbano no es la pobreza solamente, es la desigualdad. Claro. Esta es la novedad también de este tiempo. Sí. Hay muchísimas cosas que se me abren de vuelta, el libro tiene muchísimas cosas, pero no quisiera dejar de plantearte esto y para que tengamos un tiempo de charlarlo si es que es necesario, que es lo siguiente. Vos planteaste en varias entrevistas, lo planteaste también en el CCK, la idea de que para salir de esta situación habría que formular una suerte de reglas de juego o instituciones consensuadas, en tanto que reglas de juego más que nada, con base material que otorgue legitimidad a la situación, un pensamiento contractual, digamos, y por cómo venís narrando el libro, siendo muy consciente de cuáles son los actores que tendrían que participar de este contrato. Pero cuando yo te vuelvo a insistir mucho en el 76, y en todo lo que se deriva como actualidad del 76, me preocupa mucho el hecho de que los contratos, los pactos así planteados, más bien sancionan y legitiman que permiten revisar la situación en la que se llega al contrato. Y te quiero poner una situación que a mí me obsesiona y me importa mucho, que es la provincia de Jujuy. Lo tenés a Blaquier y la tenés a Milagro Sala. ¿Cómo se hace un contrato con una figura como Blaquier que
como dijiste vos hace un rato, se da el lujo de no hablar con actores sociales, se da el lujo incluso de eludir una penalidad judicial por los horrores de la dictadura. Y la tenés a Milagros Sala en una situación en donde, sean cuáles sean las cosas que se le acusa, es evidente que se está manipulando la justicia y se está aniquilando ahí a este tipo de actor social que vimos aparecer en el 2001 y que no me parece que sea simplemente pobreza. De hecho, hay declaraciones de importantes dirigentes del radicalismo diciendo si Milagros Sala no está presa, no se puede gobernar la provincia. ¿Cómo te imaginas ese tipo de pacto que no es, que digamos, que me parece a mí, te lo pregunto, no es capaz de revisar las situaciones de la propiedad, las situaciones de la justicia, las situaciones, digamos, de la estructura social argentina, con sus, digamos, diferencias de poder tan ostensibles? Bueno, a ver. La democracia constitucional. Esto es un problema, ¿no? Lo que vos estás planteando es un problema en sí mismo. No es fácil resolver la pregunta. Ahora, la democracia constitucional es un invento que lleva 4 siglos, que está basado en una idea. Y esa idea, si miramos el manual en su sentido más teórico, conceptual, es que la verdad es una cuestión privada. ¿Qué es la verdad? Es una cosa que vos tenés que resolver en tu casa. Si crees, si no crees, digamos, vos decidís cuál es tu biblioteca y qué libros lees y cómo te explicas la realidad. Muchos consideramos que eso fue un salto hacia adelante, que es establecer que el poder y la legitimidad tiene que ver con reglas formales, no con qué es la verdad, no con un texto sagrado, como podría ser el mundo católico de la Edad Media o como podría ser hoy una teocracia de Medio Oriente, que la legitimidad proviene de o el 18 Congreso del Partido, ¿no? Un texto, y hay que creer en esto. Una relación sagrada con un texto. ¿Cómo? Una relación sagrada con un texto. Exacto. No, el orden público es un orden que se organiza a partir de reglas y el que tiene más votos ganó. ¿Quiere decir que tiene la verdad? No, por eso hay derecho a la crítica, por eso hay derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y en el fondo también por eso debe haber una justicia independiente que sea capaz de controlar a ese que solo tiene un poder provisorio de validez, no de verdad. Son reglas de validez, no de verdad. Esto es verdad. Ahora, ¿cómo estableces esas reglas de validez y cuáles? Bueno, son reglas. Por eso es tan perverso manipular la justicia. Lo que vos decís, en Jujuy se manipula la justicia. Es tremendo. En cualquier lugar donde se manipula, porque ahí estás haciendo trampa en algo esencial. Y empieza a deteriorarse el consenso respecto de la legitimidad de las reglas. Ahora, yo no creo que esto sea exactamente así. Creo que para que las reglas sean creíbles, para que las reglas sean aceptadas, debe haber un mínimo de bienestar social que legitime el sistema. No es solo, como diría Borges, el poder de la estadística. Él decía, la democracia es el imperio de la estadística. Ahora estamos en un problema no estaría verificando ese escenario en este momento. ¿Cómo? No estaría verificando. Al revés, creo que lo que está pasando es que la prolongación de la crisis, la angustia que genera la crisis, va haciendo que empieces a cuestionar las reglas y que se abran espacios para discursos que te dicen, primero el problema es el gasto público, porque lleva a la emisión monetaria, después el problema es la inflación, ya después el problema es el Estado, después es la política, y estamos al borde de decir que el problema es la democracia. A mí me inquieta mucho que Milei, por ejemplo, en la Argentina, que es el caso argentino de esto, diga que los problemas, ¿cuándo empezó el problema argentino? En 1916, es decir, con el voto universal. ¿Qué me está? Es todo un mensaje ese, digamos. Que alguien inteligente, y supongo que ilustrado como Milei, salvo que sepa solo de escuela austríaca, no debe ignorar lo que está diciendo. Entonces, ¿es así? Claro que sí. Milei, conversando con nosotros con Juan José Musi, nos dijo que Milei tenía 18 puntos en su municipio. El otro día se le escapó, creo que a Tito Bachmann, nos dijo Milei está segundo en Moreno. El otro día hicimos un programa sobre Milei y está el mapa del calor de la intención de voto de Milei en La Matanza, y no es que tiene votos en Ramos Mejía, sino que en San Justo, en Luzuriaga, en otros lugares de La Matanza hay un voto policlasista en Milei.
Y yo quiero preguntarte, como para ir cerrando este diálogo, la verdad que primero les agradezco mucho la atención y les pido disculpas por lo que pido disculpas siempre, que soy muy larguero. No, nos gustaría seguir conversando con vos en otra oportunidad, no sé si tenés ganas. Todas las veces que sea. A ver, por delante viene una tormenta, Carlos, pareciera ser. Claro. Por delante, ¿no? Sí. Por delante lo que se viene es una tormenta, sí. Hay una restricción financiera, hay una presión cambiaria, bueno, en la noticia, el Zócalo, en todos los programas de noticias en estos momentos, el dólar agro 3, el dólar soja 3 no estaría funcionando, se liquidaron antes apenas 1.000 millones de dólares, todo indicaría que vendría por delante una maxi devaluación, una devaluación. La oposición está diciendo, se reunieron hace poco los líderes en Yao Yao, plantean una unificación del tipo de cambio, eso es devaluación, y eso es, vamos a decirlo brutalmente, un reduccionismo, es arrojar de un día para el otro a las personas que o no tienen ingresos o tienen un ingreso fijo a la pobreza o a la indigencia. Por delante, en ese escenario que es la tormenta, y el conurbano, ¿qué podemos esperar de eso? En función del objeto de tu libro, que fue eso, el conurbano. Te voy a dar una respuesta tan ramplona. Sabiduría política. Digamos, lo que necesitas no es una receta. Necesitas... Y la élite está a la altura de eso, porque en el 2001 de alguna manera, había un líder territorial como Duhalde, había un caudillo que conocía y había vivido en carne propia la experiencia de un estallido como Alfonsín, emergían... Yo siempre lo digo, las reuniones del CFI, hablando de las notas de CQC, ahí eran todos tauras, Carlos. Ahí estaba el Gallego de la Sota que quería hacer, ahí estaba el Adolfo que quería hacer, es más, fue durante una semana. Ahí estaba el Pingüino que quería hacer, ahí estaba Romero que quería hacer, estaba Menem que quería volver. Marín, central en todo eso. Marín, el pampeano. Hoy ves una medianía. Y sí, este es el problema. Digamos, vos ves hoy, que es lo que a mí me inquieta, y lo que le inquieta a esa gente que lo dice de otra manera en el Focus Group. Ves en la mesa de operaciones un paciente muy complicado, por donde lo mires, y mirás para el otro lado y el equipo médico está jugando al billar. Y no veo que estemos... Por eso me interesan mucho las internas, que haya internas, que haya competencia, porque la competencia te obliga, el método para ganar te puede subir un poquito la calidad. En el sentido de que tengas que explicar, que tengas que tener una argumentación, que tengas que reconectar con la gente, que tengas que ir a la gente. Ahora, si el que va a venir viene de un Zoom o de un dedazo, estamos fritos para esta escena. Hay que devolverle densidad a la política. Y eso es representación. Y en este contexto las internas no pueden ser dramáticas, teniendo en cuenta la cultura política que hay, las discusiones que hay a cielo abierto. Bueno, peor es que no las haya. Peores que no las haya. Mucho peores que no las haya. Sí, ahora, a mí esta idea de no se peleen no me gusta para nada. No, si tienen que pelearse, peléense, pero defino una idea. Creo que un poco en la pregunta, Daniel, no sé, está el hecho de que el conurbano es, por ejemplo, en tu libro, está representado históricamente como un lugar salvaje. Por lo tanto, o hay que reprimirlo salvajemente, claro, o hay que o dar lugar a una democracia salvaje. Pero una democracia salvaje, me parece a mí, si vemos el conurbano, supone actores que no son solo actores políticos, también supone formas de regulación de flujos económicos y de otros flujos y de otras economías. Correcto. ¿Cómo estamos en esa regulación, que no es solo el partido político y la representación, no? Bueno, ese es un problema. También eso tiene que ver con la legitimidad. Digamos, hace poco Joaquín de la Torre dijo que no hay sangre por el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, porque el negocio de la droga lo maneja la policía, a diferencia de Rosario. Bueno, ¿qué dirá alguien que tiene un hijo al que le venden droga en la Villa Itatí ante ese mensaje? Y bueno, sí, te desconecta de la política. Por eso termino con esto. Esa idea de debido que le dice a Kirchner, voy a hablar con Curto y Balestrini, tiene una profunda riqueza, porque no es le voy a afanar 2 alfiles a Duhalde. Voy a hablar con 2 tipos que representan gente. Y la representación, para la cabeza de Kirchner, a diferencia de Cristina, era sagrada. Cristina tiene otra forma de pensar la política, que es: yo voy con mi mapa mental a cambiar lo que está decidido por la gente. Y lo voy a reformar porque me parece que es retardatario o lo que sea. Esta idea de lo primero que voy a hacer para gobernar este país es hablar con Curto y Balestrini me parece
sacá la palabra curto y sacá la palabra que va al distrito. Voy a ir a hablar con dos tipos que conectan con la gente de su distrito y vamos a ver cómo seguimos. Bueno, Carlos, primero gracias por venir, por el esfuerzo que hayas venido acá. Es un placer tenerte acá. Muchas gracias, estoy muy contento. Bueno, hicimos ya una introducción, un poco, acá tenemos una sección quincenal. La introducción la tengo que hacer yo. ¿Sí? A ver. Bueno, dale, hacela. Voy a contar cómo yo lo conocí al señor. ¿A quién? A vos. A mí. ¿Cuándo habrá sido? En París, me acuerdo. ¿Cómo fue? Estábamos en la puerta de la embajada argentina en Francia. Sí, en la residencia del embajador. En la residencia del embajador, año 98, una visita oficial de Carlos Menem. Me acuerdo. Gran periodista, me recuerda todo. Sí, Jacques Chirac era el presidente. No se pasan detalles. Chirac era el presidente. Creo que era Chirac. Vos eras cronista de ámbito financiero. Me acuerdo. Y yo le pregunté algo que vos recordás y yo no recuerdo. Entonces había el embajador era Archibaldo Lanús, sí, que había organizado ese mediodía un almuerzo de Menem con intelectuales. Sí. Y creo que el que entraba, nosotros estábamos Alan Turing era Guy Sorman. Guy Sorman. Guy Sorman. Y el señor le preguntó a Guy Sorman si había leído, entre tantos intelectuales que rodeaban también en la Argentina, la obra de Gerardo Sofovich. Y Guy Sorman, en un gesto de honestidad intelectual que lo enaltece, dijo que a Sofovich no lo había leído, que había leído a otros, pero a Sofovich todavía no. Todavía no lo había leído, muy bien. Ya que sátrapa. Ya que recordás cosas, deberías recordar que la gira continuó después en una cumbre del Mercosur en Oporto, que es donde... De Iberoamericana, cumbre Iberoamericana en Oporto. Iberoamericana. Ahí es cuando cae preso Pinochet en Londres. Sí. Que cae como una bomba la noticia, porque estaba, creo que Frei, que era el presidente de Chile. Esto debe haber sido noviembre del 98. Cae Pinochet preso en Londres y se arma toda una discusión ahí de cómo pronunciarse en relación con la detención de Pinochet, porque había todo un tema. Los chilenos pedían que se respete la justicia nacional, no la justicia universal, etcétera, etcétera. ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo de eso, y me acuerdo también que compartimos un café. ¿Quién era el embajador en ese momento en Portugal? Asís. El turco Asís. Ahí compartimos un café con el turco Asís. Eso era Oporto, no era Lisboa. Oporto. Bueno, yo también tengo eso recuerdo. Bueno, muchas gracias por venir. Nosotros te seguimos. El agradecido soy yo. Te seguimos permanentemente en tus columnas, también en tu programa televisivo. Tenemos cada 15 días un encuentro con Diego Stulbach en una sección que se llama La Pregunta, que traemos un libro que lo trae Diego Stulbach, generalmente un libro clásico. Creo que el primer capítulo fue sobre el Facundo Sarmiento, si no me equivoco. Sí, hicimos Marx, Sarmiento. Bien, de varios. Y lo traemos al presente. Y en este caso es una excepción porque es un libro del presente. Para y lo llevamos al pasado. Exacto. Y lo llevamos al pasado. Lo vamos a convertir en clásico. A través de una discusión. A ver, Carlos, yo escuché las entrevistas que te fueron haciendo a partir de la salida de tu libro. Y a mí me gustaría entrar un poco por otro lado, que es algo así como discutir un poco el modo de leer, la lectura, la modalidad de la lectura. En algún fragmento de tu libro vos decís que el político no puede independizarse del todo de una suerte de base territorial, digamos, ¿no? Que los políticos, digamos, tienen una cierta autonomía, pronunciamientos, etcétera, pero, digamos, hay un hilo invisible que los liga a una, se llamaría representación. Creo que en el plano intelectual existe la ilusión de que ese hilo de la representación podría no existir, pero que en las categorías, en las maneras de pensar, en los ángulos, en las perspectivas, bueno, aparece eso, y me parece que la lectura es tan fundamental del acto político, de la tradición política, del mundo político, que me gustaría que le entremos por ahí en dos sentidos, digamos. Por un lado, haciéndote comentarios sobre el libro, diciéndote me parece que estás leyendo así o estás leyendo así, y veamos. Y también para saber qué importancia le das vos a un fenómeno que a mí me llama mucho la atención, es que en un momento en que se habla de la Argentina como un país que detesta la política, que no quiere votar más, que se quiere sacar encima del circo de los políticos, etcétera,
Tu propia figura, tu libro, tus intervenciones, que son obsesivamente de un observador político, digamos, ¿no? O sea, no hay espacio de duda al respecto. Bueno, de repente sos presentado en los grandes medios de comunicación como una figura que tiene un público, una adhesión, digamos, un interés. Entonces, llegamos a 40 años de la democracia con yo no sé si es una despolitización, pero sí con una molestia con el mundo político tal y como se lo presenta, y en el medio de una suerte de deserción con respecto a la política, aparece el interés por una persona que ofrece un tipo de lectura de las coyunturas. La primera pregunta que te haría es, ¿qué es para vos la lectura política? ¿Por qué pensás vos que tu modelo de lectura política es tan adecuado o funciona tan bien en un momento en donde parecería que las personas no están queriendo leer la política o se están retirando de ese mundo? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, a ver, como vos sabés bien, el desapego por la política, que haya gente que cuando vienen expertos en grupos focales para indagar qué tiene en la cabeza la gente respecto a la política se ponga a llorar, indica un nivel de politización extremo. Es decir, cuando la política, como tantas veces pasó en la Argentina a lo largo de su historia, logra meterse tanto en tu vida privada, inclusive dramáticamente en tu vida privada, como ha pasado cíclicamente muchas veces, de manera mucho más dramática que hoy, bueno, puede haber un rechazo a la política que es esencialmente político. Es decir, yo creo que hoy no estamos no es que estamos en un momento de despolitización. Estamos en un momento donde mucha gente se plantea grandes incógnitas respecto de la política en el sentido esencial de la política, que es tender un puente entre el presente y el futuro. Esto es lo que está puesto en tela de juicio. ¿Hasta qué punto la política te puede ofrecer lo que de esencial tiene, que es poder ofrecerte un futuro que puede ser un futuro atractivo, no atractivo, ya eso es otra discusión, pero proponerte una forma de pensar el futuro. Y eso hoy creo que está muy... que la oferta política en ese sentido es muy deficiente y que genera en mucha gente, y sobre todo en gente que la está pasando mal, muchos interrogantes. Y esos interrogantes pueden hacer o no que aparezca alguien que se hace las mismas preguntas, porque en el fondo, hasta por características personales mías, subjetivas mías, a mí me interesa más interrogarme que dar una respuesta. Y por ahí es un déficit, digamos, y es lo que me distanciaría de un... Es mi forma de acceder a la política distinta a la de un político. Y a lo mejor que alguien vea que hay otro que está más metido cerca del fenómeno, porque se dedicó a eso toda la vida, porque está todo el tiempo observando eso, y yo, se hace las mismas preguntas con la misma perplejidad, dice este tipo, a ver, voy a ver qué me dice, porque a lo mejor no es que me dé una respuesta, yo no estoy en condiciones de dar una respuesta, o digamos, no es mi rol, pero sí formular preguntas que a lo mejor son las preguntas que se está formulando el otro. Y creo que hoy es un momento de mucha interrogación, acá y en el mundo. Digamos, es un momento donde hay muchos interrogantes respecto de las prestaciones de la política en comparación con el manual de instrucciones de ese aparato que tenemos en la cabeza. Carlos, sobre lo que estás diciendo un par de cosas. La primera es que entonces tu manera de... Vos te autopercibís, como se dice ahora, sí. Te autopercibís haciendo las preguntas menos desde el político y más desde aquel que está inquiriendo al político por un tipo de respuesta que el político no da. O sea, hay una frase de Kissinger que a mí me gusta mucho, que es con esa síntesis que tiene Kissinger para definir, con ese poder de síntesis, él dice: la fascinación del intelectual es el cáncer del político, la paradoja. El político, la paradoja es algo absolutamente molesto, porque hay que decidir. Digamos, la paradoja es angustiante, hay que huir de la paradoja. No podés estar mirando que esto es así, pero podría ser de otra manera. Piensen en cualquier político en la toma de decisiones. Hoy, Alberto Fernández, Cristina Kirchner designando un candidato. Tiene que decidir. Si se enreda en la paradoja, pierde, o la molesta. Puede detenerse ahí, pero es molesto. A los que miramos desde otro lado, como mirás vos, por ejemplo, y la paradoja es fascinante, es a lo que no podés renunciar.
Yo no te puedo decir, no, deja de mirar este aspecto porque te va a perturbar con una paradoja. No, vas ahí, vas a buscar eso. Entonces son dos formas de acceder a la política totalmente distintas. Son dos aplicaciones de la inteligencia respecto de la política totalmente distintas. Y al mismo tiempo vos estás dándole la siguiente vuelta. Estás diciendo que lo que parece ser un fenómeno antipolítico es profundamente político. No me cabe duda. A ver, si hay gente que vos la reunís en Trenquelauquen, estoy contando cosas anecdóticamente verdaderas, y a los tipos les decís cómo les va la vida y se ponen a llorar hablando de cómo les va su vida, y después les decís, ¿y la política qué hace con este dolor que tienen ustedes? Y te empiezan a decir que la política es un circo vacío, que ellos ya se fueron, que esperan del político algo que no les da, y siguen llorando. Si eso no es político, ¿la política dónde está? Bien, y eso tiene mucho que ver con el 2001, ¿no? Porque el 2001 ha quedado exactamente como una fecha de la antipolítica, por un lado, y por otro lado una enorme politización que dio lugar a figuras nuevas, a figuras colectivas nuevas. Sí, entonces, yo creo que fue un momento de enorme desencuentro de la gente con la política, por el agotamiento de muchas cosas, por un fenómeno nuevo en sentido cualitativo, que es la pobreza. Para mí ahí, después de un largo proceso de deterioro, que viene desde algún momento de la década del 70, se acentúa mucho con la dictadura militar, sigue con la hiperinflación, digamos, la convertibilidad, todo eso va reseteando y degradando las condiciones de vida de, vamos a ponerlo en estos términos un poco metafóricos, de la Argentina peronista, del estado de bienestar tal cual se dio acá en la Argentina, y eso estalla en la recesión que va del 98, cuando nos vimos en Francia, al 2001, pero al 2002, pero tiene un episodio, digamos... El emergente es Los Cartoneros, que es una novedad, por ejemplo. Gente que antes estaba el botellero, que en los barrios, pero la idea de él, yo recuerdo por esos años hacíamos las crónicas del tren de los cartoneros, y era toda una novedad política y comunicacional, que había personas que se trasladaban a la ciudad de Buenos Aires para juntar cartones a sobrevivir. Hoy forma parte del paisaje. Con algo más, son personas pobres, son muchos más pobres, pero quiero señalar esto que me parece central: organizados. Eso es una rareza. Hay un trabajo muy bueno de Juan Carlos Torre sobre los movimientos de desocupados en la Argentina, donde empieza diciendo: lo que está pasando en la Argentina desmiente los prejuicios de la teoría clásica, porque en la teoría clásica el desocupado, dado que tiene quebrada su voluntad, su autoestima, etcétera, perdió el trabajo y además no está inserto en una estructura colectiva como es la fábrica, que es el lugar que pensó Marx para la revolución, dado que fue desinstalado de ahí, no se puede organizar y no es un sujeto colectivo desde el punto de vista político. Y desde el 2001 para acá tenemos un fenómeno nuevo, entre muchos otros fenómenos, por eso digo, la pobreza como un actor sistémico. Ya no es muchos pobres, puede haber más, menos pobres, pero que hay un cambio, un salto cualitativo, que es la pobreza, los desocupados organizándose. El surgimiento de otra idea, que puede ser discutible o no me interesa discutirla, que es la idea de economía popular, que ya no es la idea de que hay pobres a los que hay que asistirlos socialmente para que después se reincorporen. No, es la idea de que hay que crear otra economía, que eso está en Grabois, está en Pérsico, digamos. Bueno, son novedades extraordinarias, que me parece que no son suficientemente... Por ejemplo, yo no encuentro ninguna discusión respecto de la calidad de esa idea, de la economía popular, ni siquiera nadie que se vea obligado a refutarla en el discurso, en el debate político de hoy. Entonces, si vamos a la raíz del problema, ese llanto de esa gente es la contrapartida de un gran vaciamiento conceptual que hay en el debate político, que se ha vuelto extraordinariamente aburrido, muy aburrido. A uno le cuesta encontrar temas con los cuales uno entretenerse. No sé si me explico. Carlos, me meto en este punto, sí, ya en tu libro, para discutir algunas fechas concretas. Sí. Tendríamos que ir para atrás y para adelante, pero como nombraste el 76, te quería hacer una pregunta doble. Por un lado, el 76 lo nombrás ahora, pero en el libro, a mi manera de ver, es la gran omisión. En el sentido de que no lo ligás ni a las causas de la informalización, ni a las causas de la desindustrialización, y por otro lado, tampoco permite comprender, por omitido, el papel que cumplen los movimientos de derechos humanos en la propia formación de la actividad de esto que vos ahora estás llamando a los pobres. Está bien, es un buen punto.
Yo creo que lo que intento hacer en el libro no es una historia de la economía, sino más bien describo un problema conceptualmente, que es un modelo que se agota antes de eso. Yo creo que el momento es el Rodrigazo. ¿Qué es un giro económico que precede a la dictadura? Sin duda. El programa. Sin duda. Adelanta el programa. A ver, el ideólogo del Rodrigazo, que era Mansueto Sin, es el que va a ser el ideólogo de las privatizaciones de María Julia Alzogaray y de la privatización de YPF. Es decir... acá tenés al autor de un libro sobre el Rodrigazo, que es Rulo de la Torre, casualmente. El punto del libro fue justamente eso, describir quién era Ricardo Mansueto Sin, el personaje principal de todo ese hilo, ¿no? Entonces hay una forma de entender la economía, claro, que reaparece ahora. En este momento está apareciendo, y es cierto, yo no me detengo después en analizar ni la dictadura ni otros fenómenos como la hiperinflación o como la convertibilidad en términos de qué significaron en la remodelación del aparato no me interesa tanto el tema productivo, me interesa la sociología laboral, digamos. Ahí voy, porque digamos, si vos querés pensar el 2001 como la aparición de un sujeto que sorprende las ciencias sociales, ¿no? En línea de lo que decís de Torre, es decir, que también los desocupados pueden organizarse colectivamente. Yo tengo la impresión de que la idea de pobre no llega a ajustarse del todo, porque el pobre está tomado por una suerte de pasividad, digamos, es alguien que está condenado de alguna manera, mientras que lo que estás describiendo vos, y lo que hemos visto todos en el 2001, fue la emergencia de sujetos que tienen una capacidad de lucha, de actividad, de organización. Por eso a mí me interesa destacar ahí que, según desde el punto de vista donde lo mire, el 2001 es el desenlace del 2001, ahora vamos a ponernos en el 2003, ¿es una satisfacción o es una frustración? Exacto. Para mucha gente, todo lo que vino después del 2001, con kirchnerismo incluido, es una frustración. ¿En qué sentido? Es gente que está a la izquierda de todo eso y que dice, no, el 2001 fue el momento de eclosión providencial, si pudiéramos decir providencial, con lo que tiene de religioso esa palabra, digamos, pero oportuno. La figura de las asambleas, por caso. Claro, para organizar a la sociedad en serio de otra manera. Y la dinámica del movimiento piquetero, ¿no? Claro. El movimiento piquetero, las asambleas de la clase media, digamos, formas de organización. Piquete y cacerola, clase media y sectores empobrecidos. Las fábricas recuperadas. Las fábricas recuperadas y determinados experimentos inclusive alrededor del trueque, de otras formas de economía en el conurbano, digamos, hubo mucha gente. Eso se puso en caja rápidamente con Duhalde y Kirchner, ¿no? Y acá viene el problema. Hasta el día de hoy, deficitariamente. Digamos, la reconstrucción de lo que se pretendía reconstruir es defectuosa. Y hay zonas de la realidad, sobre todo si uno recorre el conurbano y te metes en las villas, etcétera, el tema de conversación en el fondo remite a eso. Por ejemplo, el tema de la droga. Digamos, de cómo determinadas formas de asociación colectiva ya giran alrededor del dealer, que no te da solo la droga, te da el féretro de tu mamá si se murió y vos no tenías cómo comprar. El rol del puntero. El rol del puntero. El puntero político. Exacto. Y eso implica que el Estado no logró reconstruir plenamente el rol que tenía sobre todo en la atención de los más sumergidos y en darle a esa gente una salida. Digamos que lo que no se resolvió ahí es una tensión entre dos cuestiones, que vos llamaste los dos puntos de vista en torno al 2001-2003. Si la comunidad era capaz de autoorganizarse a partir de figuras como estas, o si era posible un Estado que volviese a alguna forma de inclusión social con industrialización. Ninguna de las dos. Bueno, es que en ese problema estamos. Estamos. Sí, el problema central que tenemos, a ver, yo lo sigo en esto mucho a Gerchunov. Él lo simplifica en una fórmula, que me parece una fórmula feliz, que es: la sustitución de importaciones no se completó, no fue exitosa. Por eso hoy faltan dólares, no podés importar y tenés una recesión. Quiere decir que importás mucho. Necesitas una economía que produzca los dólares para el nivel de vida que nosotros tenemos en la cabeza. Lo que vuelvo a Torre, llama el impulso igualitario, que es algo que nos viene de la inmigración, sigue con el... Vos lo ponés en los subsidios eso. Entre otras cuestiones, en cuestiones económicas, financieras. O sea, hay una...
En subsidios en un sentido muy amplio, Por no en eso. el subsidio al pobre, Sí, que es sí. el más legítimo. No, pero el subsidio a la energía de la clase media. Y a empresarios subsidiados, digamos. Las grandes fortunas de este país y de Latinoamérica en general, todas se hicieron con un decreto. Todas tienen un decreto que las protege. Entonces, esa economía que requiere de protección, etcétera, no genera los dólares que necesitamos para vivir como queremos. Entonces, ¿cómo lo formula? Lo voy a simplificar todavía más a Gerchunov. El tipo de cambio que te permitiría dar un salto exportador para generar los dólares y vivir como queremos vivir, con este impulso igualitario de los sectores medios que hay en la Argentina, te hace perder las elecciones. Es decir, Alperín, que era un tipo, yo diría, de centroizquierda, un socialista, un socialdemócrata, tirado inclusive un poquito más hacia la izquierda, dice algo horroroso para la gente bien pensante en una entrevista que le hacen, salió publicada primero en una revista académica y después en Toda esa historia se la hacen José Carlos Chiaramonte y Oscar Terán. Y él dice, a la Argentina le faltó una década más de conservadorismo, de oligarquía. Digamos, la democracia y la democratización le llegó demasiado temprano. Primero la clase media que la acumulación. Exacto. Y la ilusión óptica de que podemos vivir, por lo tanto, por encima de nuestras posibilidades. Y eso es lo que está en discusión hoy, que nos quedamos sin dólares. Bueno, pero es un poco la tesis de tu libro, ¿no? Porque si yo entiendo bien tu libro, vos lo que decís es que en el 2001 aparece un actor que empieza a discutir las posibilidades de desarrollo, que sería algo así como lo que acabas de decir vos, ¿no? La pobreza, el conurbano, la provincia de Buenos Aires como un territorio determinado por esa presencia. Y de manera muy compleja. Me podría meter ahora en la complejidad. Por ejemplo, a diferencia de cualquier otro país de América Latina, en la Argentina hay ricos informales, muchos ricos informales. El otro día me contaban el caso de un señor que se dedica al negocio de la carne, pero mega negocio de la carne en el conurbano, y que tiene 2 planes sociales porque algo en blanco hay que tener. Digamos, algunas cosas no las podés pagar sino en blanco, entonces tiene, no sé si un trabajar y otro no sé cuál, para poder vivir, pero es un millonario, digamos. El tema de la informalidad en la riqueza y el tema de la pobreza en la formalidad, que es otra novedad. Digamos, el tipo al que es formal, tiene vacaciones, jubilación, obra social y todo, pero no le alcanza la plata, pero no le alcanza en serio. Sí. Para llegar a fin de mes y es pobre trabajando formalmente. Entonces, todos estos son problemas que requieren evidentemente de una gran discusión y de pensar un poco virginalmente todo de nuevo. Sí, ahí hay un par de cosas, me parece que es como que tenemos es como si yo llevara en el documento una foto mía con pelo. Digamos, tengo una representación retrasada. Categorías de otro momento. ¿Vos pensás que eso alcanza a toda la dirigencia política, lo que se llama el círculo rojo solamente, o solamente a las personas que intervienen en el debate electoral? Creo que hay inclusive a ver, les cuento un episodio que a mí me llenó de asombro. Milei en Tierra del Fuego. Bien, fue recibido como un rockstar. Sí. Esa gente sabe que si llega Milei, lo primero que debe hacer, yo le voy a pedir, es terminar con el régimen de Tierra del Fuego. Lo primero que le voy a pedir yo a Milei, en homenaje a la coherencia. Ahora, esa gente que va a aplaudir a Milei y a decir, Milei, vení, salvanos. Digamos, no sé si hay un debate. Un amigo me decía ayer, mucha gente lo mira a Milei como, en mi generación, dice, nos gustaban los Rolling Stones, pero no sabíamos las letras. Nos gustaba. Tarareábamos. Lo tararea Milei. Los gestos, sí, la forma de tocar, qué sé yo, pero no sabíamos las letras, no sabíamos qué estamos cantando. Y hay algo de eso, de falta de debate y de enganche razonablemente emocional en un momento muy angustiante. Acá y en todo Occidente, digamos. Si uno mira lo que está pasando en muchos países, digamos, si uno mira en Estados Unidos pasa cosas así. Lo que pasó en Brasil. Digamos, en Brasil hay un cambio de primera magnitud en la política brasileña. Con el reemplazo, digamos, de la representación de la clase media, pasa de Fernando Henrique Cardoso, por simplificar mucho, a Bolsonaro. Bueno, es gigantesco. Y detrás de eso hay angustia.
Y ahí el aferrarte a soluciones sencillas. Sí, o sea, vos haces la lectura de las pasiones. O sea, lees a mí me sorprende, mira, y creo que hay otra gente a la que también le empieza a sorprender que en las facultades de ciencia política no haya, no te digo psicoanálisis, pero que esté incorporado el factor emocional como un insumo esencial de la política. Sí, de la tradición política clásica también. Sin duda, sí. Sin duda. Carlos, una pregunta que te quería hacer sobre el centro de la tesis de tu libro. Vos haces una cita de Roca, ¿no? Sí. Un capítulo sobre Roca entero. Recién cuando se descabeza la provincia de Buenos Aires, tenemos realmente consolidado el Estado-Nación. Sí. Unos 120 años después, eso queda cuestionado, básicamente en el momento en que Duhalde llega a ser presidente, porque en ese movimiento la provincia vuelve a tomar el poder y vuelve a determinar la agenda del país en función de sus propios problemas irresueltos. Exacto. Hay varias preguntas sobre eso que me gustaría hacerte. Una es una especie de admiración que a mí me parece que hay por ese momento roquista, en el sentido de que eso tendría una especie de idea de que algo como eso debería ser traído al presente bajo la forma de un nuevo contrato o una nueva institucionalización, que de alguna manera debería volver. Acá te pregunto cuál es el nivel de las comillas que hay que ponerle a la frase que voy a decir: someter de vuelta a la provincia de Buenos Aires o al conurbano en función de un nuevo contrato o un nuevo proyecto modernizador. Te quiero preguntar cómo ves esa cita de Roca, porque además de ser un dato histórico, a ver, ahí viene la paradoja. Yo no sé si estoy en ese capítulo. Les cuento subjetivamente, personalmente, qué me pasó a mí escribiendo eso. El personaje que descubrí no es Roca, es Alem. Vamos a contar la anécdota porque es entretenida. Roca es el jefe del ejército de Avellaneda que deciden descabezar a la provincia de Buenos Aires. Tomemos dimensión de lo que significa ir a una provincia y sacarle la capital. Y te la nacionalizo. Eso corrió sangre en la ciudad de Buenos Aires. Debe haber decenas de miles de muertos con 3 batallas, acá en barrios una en el puente donde mataron a Costequi y Santillán, otra en lo que sería hoy Parque Patricios, digamos, batallas, barracas. Roca pronuncia un discurso, llega a la presidencia y dice, bueno, ahora lo pongo en mis términos, que en una alianza de provincias, el tucumano, Juárez Selman cordobés, Avellaneda tucumano, hemos logrado ponerle hormonas al Estado Nacional, darle una capital, darle la aduana, hemos logrado someter a la provincia de Buenos Aires y a partir de este momento este es un país. Y es un país moderno. 3 meses después, 4 meses después, hay que entregarle la capital a la nación. Y se celebran unas sesiones en la legislatura bonaerense, que sesionaba acá cerquita de donde estamos nosotros, en la Manzana de las Luces, en la sala de representantes. Y ahí aparece un tipo que habla durante 3 noches seguidas, que es Alem. Con la peculiaridad de que hace ese discurso y desaparece por 10 años y aparece como, se mete debajo de una ola y aparece en el 90, también enfrentándose a Roca en la fundación del Radical, de la Unión Cívica y después de la Unión Cívica Radical. Alem, un personaje para la época de la izquierda del espectro político, muy ligado a la masonería, muy liberal. Los radicales, si conocieran a Alem, estarían espantados de lo liberal que era. Y dice 2 cosas. Las voy a poner en los términos en que las diríamos hoy. Desde que le quitan la capital a la provincia de Buenos Aires, esta provincia va a quedar sin agenda política. Entonces yo invito honestamente a cualquier bonaerense a que me diga si Kicillof es mejor que Vidal y si Vidal es mejor que Scioli, y nadie me lo va a poder decir porque no hay una agenda a partir de la cual evaluarlos. Y esto es así. Y si me preguntas a mí, te digo abiertamente, no sé. Todo es verso. Lo segundo que dice, lo único que va a crecer a partir de este momento en que descabezamos Buenos Aires son los suburbios de esta ciudad. Es decir, vio 2 fenómenos proféticamente, vio el conurbano. Entonces no estoy tan seguro de que esa haya sido una solución correcta. De lo que sí estoy seguro es de que tiene que haber un proceso de integración donde con una gran revolución económica tenés que resolver el problema
una parte del problema que se expresa en el conurbano y otra parte que no la vas a resolver porque aún con un milagro económico de 20 años, la pobreza estructural no la vas a sacar por vía del mercado. Sí, porque si el diagnóstico es que el paradigma de industrialización está perimido, evidentemente no es tan fácil hoy pensar una modernización capitalista que incluya a mucha gente. Hay que ver cómo usar recursos internacionales para eso. Sí. Hay un amigo mío que es muy inteligente pensando en la economía que dice tierra del fuego hay que traerla al conurbano, sí. Darles las exenciones a esos empresarios que son prebendarios, obligarlos a que exporten. Sí. Y que hagan dólares, digamos, hay muchas soluciones. Ahora, Carlos, no convencionales. Para tomar toda esta secuencia del razonamiento que haces vos, yo quiero volver a lo que yo diría las omisiones o las maneras de la lectura. Sí. Si tomamos en serio el año 76, no solamente como un momento en donde se acelera la desindustrialización, no solo por razones de un paradigma económico que estaría perimido, sino también porque había una clase social desafiante, ¿no? Es decir, que había un desafío político que se venía desarrollando. Un proyecto, a ver, en el 76 hay un hay además una palanca para hacerlo, como pasó en Chile, digamos. Si vos, yo la veía el otro día a Patricia Bullrich decir, yo no voy a hablar con Baradel, no voy a hablar con Moyano, no, con esa gente yo no negocio. Mira, solo Pinochet o Videla se pueden dar el lujo de decir, yo no hablo con representantes, digamos. Pero no solo ellos. Digamos, si no solo Baradel ellos. Te lo pusieron, digamos, a mí no me gusta Baradel, pero debo admitir que si no hablo con Baradel tendré que hablar con alguien que me va a poner el sindicato de docentes de la provincia de Buenos Aires. Hay prácticamente una clase social que no quiere hablar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo soy completamente me estoy refiriendo al 76. Sí, hay una palanca que cuando vos tenés una dictadura militar, acelerás un proceso de esa naturaleza. Lo interesante de la Argentina es que también eso fracasó. Esto lo escribió Timerman en un libro chiquito, Jacobo, que llamaba El galope muerto, donde dice, en la Argentina hasta las dictaduras han fracasado, porque la dictadura de Pinochet fue una dictadura exitosa. Bueno, pero ¿qué sería ahí que fracasó? Exitosa hasta hace 2 años, ¿no? Hasta el 19. ¿Cuál sería el fracaso de las Fuerzas Armadas y de la dictadura? Que tuviste inflación a los 2 años, que empezó que logramos dar un fenómeno inusual, que es una dictadura inestable, donde se hacían el golpe entre ellos, donde se mataban entre ellos. Bueno, pero es un nivel de análisis, ¿no? Porque en el otro se podría decir que es una dictadura que es exitosa en el sentido que realiza un programa de desarticulación de las bases de su propio enemigo social y político. No sé si lo terminan de realizar eso. No sé si lo terminan de realizar, porque finalmente el dinamismo que tuvo el sindicalismo, por ejemplo, frente al gobierno de Alfonsín, era un sindicalismo extraordinariamente sindical. Es un planteo sindical, sí. Mientras que en el año 73, 74 y 75 podíamos suponer que ese no era un planteo solo sindical. Eso creo que se empezó a abortar antes de la dictadura, que es el giro de Perón a la derecha. Lean el libro de Abal Medina, vos lo mencionaste el otro día, en El cohete a la luna. Me gustó lo que decís respecto de cómo hay una especie de revival medio angustiante hacia los 80 y hacia los 70 para entender qué está pasando, pero ahí ves que hay una continuidad secreta en materia económica y en materia también de enfrentamiento de todo lo que eran las organizaciones, digamos, que desafiaban esa forma de organización de la economía y de la sociedad. Exacto, podríamos decir que de manera recurrente aparecen organizaciones sociales que desafían la representación política. Podríamos decir que en el 2001 hubo grupos que todavía hoy siguen trabajando en el conurbano, etcétera, grupos radicales de izquierda que están buscando ese otro modelo. Última pregunta por mi parte, ¿por qué tardaste tanto en escribir tu primer libro, Carlos? Me imagino te habrán ofrecido 20, 30, 40, 50 veces. Te voy a dar la respuesta más sencilla y la más comprensible, porque escribo mucho yo por semana, escribo muchas cosas, algunas que no las publico. Entonces esto lo escribí quitándole tiempo a muchas cosas, a los fines de semana, a mi familia, a mi hija, al sueño, al cine, a la lectura de otras cosas. ¿Qué cosas escribís y no publicas? No es que no las publico. Por ejemplo, yo cada 15 días escribo una nota en El País de España que no se lee. Escribo un informe que lo escribo desde hace 20 años sobre coyuntura económica más que política. Escribo las notas del diario. Entonces, decime, este fin de semana encerrate a escribir. Después cuando lo hago es muy placentero. Cuento en el libro de un muchacho que vive en la Villa Azul,
y que un cura lo fue a convocar para ir a caminar a pie a Luján. Y le dice: padre, pídame cualquier cosa, menos caminar. Porque yo vengo de Corrientes, del desierto de Corrientes, de la nada, me pasé la vida caminando. Para buscar agua tenía que ir caminando. Para ir a la escuela, 12 kilómetros caminando. Me cansé, vine acá a la villa para no caminar más. Lo cuento porque es un salto de progreso. La gente que vive en la villa vive mucho mejor de lo que vivían muchos de ellos en su lugar de origen. Entonces a mí me pasa algo medio parecido. No querés caminar más. Y además me enganché en hacer algo que creo que se nota mucho en muchos capítulos, que me puse a estudiar el tema. No son temas que yo ya tenía en mi cabeza. Entonces ha sido muy exigente. Bien, descubrí algo en esta entrevista, en este diálogo, que tenés una coincidencia con tu némesis. Tu némesis es el perro Berbisky, de alguna manera. Ustedes dialogan de alguna manera, ¿no? Yo lo sigo siempre, ¿sí? Vos lo seguís siempre. Desde siempre. Vos, además, hasta llegaste a decir que los sábados a la noche haces F5. Antes de dormirme. Lo lees y él también te responde de alguna manera. Él te define como el único... el único periodista, digamos, ¿cómo decirlo? Del establishment conservador en los medios que tiene buena relación con el lenguaje castellano. Los dos coinciden con un episodio parteaguas de la historia argentina. Quizás obviamente llegan a conclusiones diferentes, que es el Rodrigazo. Porque el perro tiene esa misma teoría, ¿no? Que la reorganización comenzó con el Rodrigazo. Bueno, profundiza. Los invito, después se lo voy a mandar. Sí. Para que lo pases. Sí. El discurso de Rodrigo. Cuando anuncia. De Celestino Rodrigo. Sí. Y es hoy. La descripción de hoy. Muy breve, Carlos. ¿Vos leíste La educación presidencial, el libro de Berbisky? Sí. Lo de Berbisky leí todo, sí. Qué buena idea, ¿no? Bueno, cosas que se me ocurren. Cosas que se nos ocurren. Hay que hablar. No hagamos bromas. No hagamos bromas, por favor. Carlos, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Un gran placer. Y muchas gracias por la atención que le prestaron a las páginas esas. Gracias. Especialmente el compañero Stuart. Ya lo sé, sí. Creo que leyó el libro como nadie. Casi. Este es un peligro. Sí. Lee mucho. Lee mucho. No, en cantidad. Sí, en calidad también. Gracias, Carlos.